Existen momentos en la vida en que, al pisar un lugar por primera vez, una sensación extraña e intensa se apodera del alma. Es como si una parte olvidada de ti despertara de golpe, como si las piedras, los árboles o los muros antiguos susurraran un secreto que solo tu corazón puede entender. No se trata de imaginación, ni de nostalgia infundada. Es una vibración real que se manifiesta en el cuerpo y en el espíritu. Esa calle empedrada por la que nunca habías caminado, esa iglesia olvidada al fondo de una aldea, ese campo que se extiende en silencio. Algo en ti se conmueve. Lágrimas surgen sin razón. Una tristeza antigua aflora, o una alegría inexplicable brota desde el pecho. Esa sensación, descrita por muchos como un déjà vu espiritual, va mucho más allá de un simple mecanismo cerebral. Emmanuel, guía espiritual del médium brasileño Chico Xavier, enseñaba que el alma es una viajera eterna, una entidad que atraviesa siglos, culturas y geografías. Y en ese viaje, deja huellas y recoge memorias que se graban en su periespíritu, una especie de cuerpo sutil que guarda las impresiones de cada vida pasada. Así, cuando volvemos a estar físicamente cerca de un lugar que ya fue parte de nuestra historia espiritual, ese archivo interno se activa. La reacción no siempre es consciente. Puede aparecer como una opresión en el pecho, un escalofrío, una visión fugaz, un sueño recurrente, o simplemente una fuerte atracción que no sabemos explicar. Emmanuel nos recuerda que la Tierra está llena de imanes espirituales, puntos en los que convergen memorias humanas y energías del pasado. Son como portales vibracionales que, al ser tocados por la presencia de quien alguna vez vivió allí, despiertan ecos dormidos. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has sentido que al llegar a un lugar ya lo conocías de antes? Al viajar, ¿ya sentiste la sensación de haber vivido o estado allí en otra época? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Muchas veces, esa atracción se manifiesta incluso antes de visitar el lugar. Hay personas que sienten una conexión inexplicable con ciertos países, idiomas o culturas, sin haber tenido contacto previo alguno. Puede ser una fijación por el arte medieval, una pasión por la música árabe, o un amor profundo por las montañas del Himalaya. Emmanuel explica que esas inclinaciones muchas veces son reflejos de experiencias del pasado espiritual que aún resuenan en nuestro interior. Hay también lugares que provocan reacciones intensas de rechazo, miedo o ansiedad. No siempre lo que el alma recuerda es placentero. A veces, son memorias de dolor, de pérdida, de traición o de muerte. En esos casos, el espíritu, al reencontrarse con el escenario del sufrimiento, reacciona físicamente. Náuseas, palpitaciones, llanto sin motivo aparente. Emmanuel cuenta que esos síntomas son señales del pasado, fragmentos de dramas antiguos que buscan ser sanados. Un caso que ilustra este fenómeno fue narrado por el propio Emmanuel. Un hombre, al entrar en una antigua capilla europea, comenzó a llorar desconsoladamente sin entender por qué. Días después, a través de una sesión mediúmnica, se reveló que había sido sacerdote en ese lugar siglos atrás y había sido ejecutado injustamente. Su alma, al reencontrar ese espacio, reconectó con el trauma, no desde la mente, sino desde el espíritu. Es por esto que Emmanuel insiste en que reencarnamos muchas veces en los mismos entornos geográficos. El universo, en su sabiduría, nos ofrece oportunidades de reencuentro y redención. Aquella ciudad a la que te mudas sin saber por qué, la calle por la que te gusta pasear sin razón aparente, o incluso el jardín donde te sientes en paz, pueden ser escenarios de viejas historias que quedaron sin cerrar. Nada es casualidad. El alma, a pesar del olvido impuesto por la encarnación, sigue su camino guiada por una intuición superior. Emmanuel llamaba a esto la geografía del espíritu, una cartografía invisible que conecta corazones, lugares y experiencias a través del tiempo.
Algunos de esos lugares contienen misiones kármicas. Otros simplemente esperan nuestro regreso para que el alma pueda completar su ciclo. Por eso, cada lugar que visitamos tiene un mensaje. Si prestamos atención, podemos descubrir verdades ocultas, sentir la presencia del pasado y permitir que el presente sea una oportunidad de transformación. Hay caminos que no se recorren con los pies, sino con el alma. Y cuando el alma responde a ese llamado, se inicia un viaje mucho más profundo que cualquier travesía física, un viaje hacia uno mismo, hacia aquello que fuimos y hacia lo que estamos destinados a ser. Señales olvidadas en la arquitectura y la geografía. Las construcciones antiguas no son meras obras de arte o ingeniería. Encierran secretos invisibles. En ellas resuenan ecos de oraciones, susurros de pasiones ancestrales, pactos sellados o dolores olvidados. Iglesias, castillos, templos, puentes empedrados, incluso caminos rurales, no fueron erigidos únicamente con piedra, madera o cal. Son libros energéticos que guardan la memoria de cada instante vivido entre sus muros. Hay espacios que parecen respirar, portales sagrados donde se percibe una presencia, un murmullo que acaricia el espíritu. ¿Alguna vez sentiste que un edificio te observa? ¿Que una puerta guarda un secreto? ¿Una columna revela un lamento? ¿Contenido? No es imaginación, sino vibración. Según las revelaciones mediúmnicas de Chico Xavier, especialmente a través de Emmanuel y André Luis, cada evento vivido en un espacio, una muerte, una oración, una traición, deja un sello vibratorio. La arquitectura no es solo forma, es registro, eco espiritual. Ciudades como Roma, Jerusalén, Machu Picchu, Cartago, Asís o Atenas actúan como grandes bibliotecas vivientes. Allí las almas se reconocen en los detalles, en cada piedra. Emmanuel afirmaba que muchos espíritus regresan a espacios que habitaron en otras encarnaciones. Ese retorno, aunque consciente solo de manera latente, activa recuerdos que se manifiestan en llantos, temblores, suspiros. Un vitral puede despertar un llanto incontenible, una escultura, una angustia inexplicable, una plaza apenas olvidada, una paz profundamente sanadora. La arquitectura funciona como puente entre presente y pasado, conectando al alma con insistentes pulsaciones internas. Chico Xavier relató casos sorprendentes. Personas desmayaban súbitamente ante un templo. Otras sentían temblores o visiones al pisar un claustro olvidado. Algunas rememoraban escenas que jamás habían vivido. Según los espíritus que asistían a Chico, estos fenómenos eran impresiones almacenadas en el periespíritu, activadas por la geometría sagrada o campos magnéticos del lugar. En un claustro donde alguien fue castigado o adoró, basta un instante para que el recuerdo oculto se haga presente. En el plano espiritual, los edificios no son estructuras inertes, explica Xavier. Cada templo, aldea en ruinas, cada sitio histórico, posee un historial vibracional, una caja energética que guarda dramas, llantos, nacimientos, traiciones o promesas. Esto es lo que la física cuántica define como memoria del espacio-tiempo. Emmanuel decía que esos lugares son portales psíquicos que permiten a quienes alguna vez han vivido allí reactivar recuerdos que durmieron por siglos. El encuentro es silencioso pero profundo. Puede confrontar con sombras aún no sanadas o despertar fragmentos de luz olvidados. Y no se limita a construcciones humanas. La naturaleza tiene el mismo poder. Montañas, ríos, lagos, bosques o cuevas pueden ser escenarios de eventos poderosos, pactos, rituales, tragedias. Chico Xavier contaba que espíritus sentían una atracción casi magnética hacia ciertos ambientes naturales, sin saber por qué. Al llegar, experimentaban un reencuentro con su pasado interno. No eran solo sueños o intuitos, eran viajes de la memoria espiritual, lugares que presenciaron muertes violentas, curas emocionales o experiencias sagradas, se convierten en centros vibracionales que aún hablan al alma. Un caso paradigmático
fue el de una mujer que soñaba con un monasterio en ruinas en el 1960 norte de España. Nunca lo había visitado. En un viaje, al verlo desde la carretera, sintió un estremecimiento. Al entrar, cayó de rodillas y lloró por horas. La mediumnidad reveló que, en otra vida, había sido monja en ese lugar y murió de hambre tras una condena. Aunque su mente había olvidado, su alma reconoció el sitio del sufrimiento y reaccionó con profundo llanto. Emmanuel advertía que ciertos sitios no solo evocan recuerdos, sino que ofrecen oportunidades de sanación. Aquellos lugares donde caímos, sufrimos o aprendimos en otro tiempo pueden ser revisitados para cerrar ciclos kármicos. Arquitectura sagrada, como monasterios, sinagogas, mezquitas o catedrales, funcionan como vórtices multidimensionales. Allí, el espíritu puede desnudar su esencia, confrontar adversarios, encarnados o desencarnados, y saldar cuentas de manera profunda aunque silenciosa. Así, no caminamos al azar por el mundo. Detrás de cada calleja de piedra, cada arco medieval, cada sendero que luce ancestral, puede ocultarse una escena dormida, un espejo del alma esperando ser activado. La arquitectura y la geografía, más que escenarios físicos, son testigos vivos de historias espirituales. Cuando sintonizamos con su resonancia, la memoria del espíritu se despierta. Ya nada vuelve a ser igual. Testimonios que estremecen. Hay relatos que dejan huellas. No lo hacen por su dramatismo, ni por ser contados con palabras elocuentes, sino porque despiertan una verdad que vibra más allá de la lógica. Son historias que atraviesan la piel y se alojan en el alma, porque revelan algo que ya sabíamos sin saber: que la vida no comienza al nacer, ni termina al morir. En este capítulo, exploraremos casos reales en los que lugares específicos funcionaron como detonadores de memorias reencarnatorias, y lo haremos acompañados por las visiones de un médium singular, Peter Hurkos, cuya historia desató asombro en el mundo entero durante el siglo XX. Hurkos, nacido en los Países Bajos, adquirió notoriedad por sus habilidades psíquicas tras sufrir una caída desde una escalera que lo dejó en coma. Al despertar, comenzó a percibir imágenes mentales de personas, escenas de crímenes y episodios que no pertenecían a esta vida. Decía que no las imaginaba, sino que las recibía, como si una frecuencia desconocida comenzara a emitir dentro de su mente. Objetos, fotografías y lugares tenían la capacidad de activar en él visiones intensas y precisas. Muchos de estos relatos fueron verificados por investigadores, autoridades policiales y parapsicólogos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en una antigua posada inglesa, hoy transformada en hotel. Apenas Hurkos cruzó la entrada, se detuvo frente a una pared de piedra. Cerró los ojos, tocó la superficie y murmuró: «Aquí fue asesinada una mujer. Su sangre aún está aquí, aunque nadie la vea». Lo inquietante fue que, al excavar la zona indicada, encontraron restos humanos junto a fragmentos de tela y un pequeño relicario de plata. Pero lo más perturbador ocurrió con una mujer que lo acompañaba. Comenzó a tener pesadillas recurrentes con una escena de celos, traición y muerte. En terapia regresiva, reveló que ella misma había sido la víctima en una vida anterior. El sitio, según Hurkos, reactivó la memoria emocional que su alma aún no había procesado por completo. Testimonios como este no son aislados. Una turista argentina, durante una visita al templo de Karnak en Egipto, colapsó emocionalmente. Lloraba sin control, pronunciando palabras en un idioma desconocido. Más tarde, bajo hipnosis, reveló que había sido esclava en tiempos de Ramsés II. Contó detalles sobre castigos físicos y la pérdida de un hijo recién nacido. Lo más desconcertante fue que, al regresar a Argentina, su cuerpo comenzó a mostrar cicatrices inexplicables, marcas que ningún médico pudo justificar. Algunos especialistas lo interpretaron como un caso de memoria celular espiritual, el cuerpo reflejando heridas de una vida anterior. Hurkos afirmaba que todo lo que fue tocado por el ser humano guarda una huella energética.
Una piedra, una puerta, un vestido, pueden contener el eco de emociones intensas vividas hace siglos. Él sentía que su mente era como una antena que captaba esas frecuencias. Y cuando esas frecuencias entraban en contacto con alguien que tuvo un vínculo emocional con el lugar en otra vida, se producía una reacción. A veces era física, como un mareo, un temblor, una náusea. Otras veces, emocional, llanto, miedo, euforia o una sensación profunda de reconocimiento. Otro caso estremecedor fue el de un niño estadounidense que, al visitar con su familia una antigua fortaleza en Francia, comenzó a hablar con claridad sobre estrategias militares, nombres, de comandantes y detalles de una emboscada. Su padre, desconcertado, anotó todo, y luego contrastó la información con archivos históricos. Descubrió que los datos coincidían con un conflicto ocurrido en 1760, del que casi no había documentación pública. Años más tarde, el joven confesó tener visiones recurrentes de trincheras, heridas, barro y una bala que le atravesaba el pecho. Aquella visita no fue un simple paseo turístico. Fue el reencuentro de un alma con su propia historia olvidada. Aunque no todos poseemos la sensibilidad de Hurkos, todos sentimos. Todos podemos experimentar en ciertos lugares una emoción súbita, un déjà vu que nos descoloca, una tristeza sin causa aparente. Escuchen su piel, decía el médium. Escuchen su estómago, su respiración. El alma habla a través del cuerpo cuando la mente aún no comprende. Esta frase encuentra eco en las enseñanzas de numerosos terapeutas espirituales. Los lugares pueden ser llaves, y nosotros, las cerraduras. Así como existen personas que despiertan memorias dormidas, hay espacios que abren puertas invisibles, ciudades antiguas, templos, campos de batalla, casas viejas. Todos pueden ser portales hacia nosotros mismos. Cada testimonio estremecedor es una prueba silenciosa de que la memoria del alma no muere, solo espera. Peter Hurkos no fue un profeta, sino un espejo. Un espejo que reflejaba aquello que ya estaba en nosotros. La certeza de que lo vivido no se pierde, solo se transforma. Y a veces, regresa cuando menos lo esperamos. Médiums famosos y ventanas hacia el pasado. Algunas personas nacen con un don que las conecta con dimensiones que escapan a los sentidos comunes. Son los médiums, esos seres que parecen habitar una franja intermedia entre el mundo visible y el invisible, entre el presente tangible y los ecos del pasado. Lejos de limitarse a canalizar mensajes de espíritus, muchos de ellos se han convertido en verdaderos traductores de memorias olvidadas, capaces de descifrar el lenguaje sutil de los lugares y revelar vidas que ya no están, al menos no en esta realidad. Uno de los nombres más destacados en este campo es el del estadounidense Edgar Cayce, apodado el Profeta Durmiente. En estado hipnótico, Cayce accedía a lo que llamaba los registros akáshicos, una especie de biblioteca espiritual donde se guarda la historia completa de cada alma. Según él, nuestras vidas pasadas no solo existen, sino que están íntimamente ligadas a lugares concretos que actúan como llaves que activan esos recuerdos. Basta con estar en el sitio correcto, en el momento preciso, para que la memoria del alma despierte sin previo aviso. En uno de sus casos más impactantes, una mujer comenzó a tener sueños repetitivos con un tribunal, mármol blanco y una sensación insoportable de injusticia tras visitar Grecia por primera vez. En trance, Cayce reveló que esa mujer había sido una sacerdotisa condenada por herejía en tiempos de la antigua Atenas. Lo más inquietante fue que ella, en su vida actual, había sentido desde niña un miedo irracional hacia jueces, abogados y todo lo que implicara una estructura de poder. El viaje, que al inicio parecía un simple paseo cultural, terminó siendo un reencuentro con una herida del alma aún abierta. Cayce no solo ayudó a identificar la causa, sino que acompañó el proceso de sanación. Otra médium fascinante fue Rosemary Brown, británica, quien afirmaba recibir mensajes de compositores,
fallecidos como Chopin, Liszt o Beethoven, quienes supuestamente le dictaban nuevas partituras. Pero su capacidad no se limitaba a la música. Brown describía escenas detalladas de ciudades antiguas, vestimentas, nombres y hasta calles desaparecidas. En muchos casos, se descubrió posteriormente que esos lugares realmente habían existido siglos atrás, coincidiendo con los períodos que ella relataba. Su alma, al parecer, reaccionaba con sensibilidad a ciertos sitios de Londres, como si recordara dimensiones superpuestas de una ciudad que ya no era visible, pero sí palpable en otro plano. También merece ser mencionado el polaco Stefan Osowiecki, quien desarrolló una extraordinaria habilidad. Al tocar objetos, podía reconstruir con asombroso detalle la historia de sus dueños o del entorno al que pertenecían. En uno de sus experimentos más recordados, fue conducido a un edificio destruido por la guerra. Con los ojos vendados, comenzó a describir soldados heridos, sangre, explosiones y un ambiente cargado de desesperación. Resultó ser un antiguo hospital de campaña de la Primera Guerra Mundial. Osowiecki creía que los objetos y lugares guardaban una impresión energética, como una película suspendida en el tiempo, lista para ser reproducida por aquellos capaces de sintonizarla. Por su parte, Allan Kardec, el célebre fundador del espiritismo, dejó plasmada en sus obras la idea de que las almas tienden a reencarnar en los mismos territorios. Según él, hay lecciones que solo pueden aprenderse repitiendo escenarios, enfrentando consecuencias o reparando decisiones del pasado. Desde esta óptica, cuando una persona se siente extrañamente atraída por una ciudad, un idioma o una cultura, puede deberse a una afinidad espiritual basada en vidas anteriores. No es nostalgia, es reconocimiento. En América Latina, Chico Xavier, uno de los médiums más respetados del siglo XX, transmitió numerosos relatos de espíritus que detallaban vínculos profundos entre sus vidas pasadas y ciertas regiones del planeta. En uno de sus mensajes más conmovedores, un espíritu reveló que un joven brasileño, obsesionado con Lisboa sin razón aparente, había sido un navegante portugués del siglo XVI que pereció traicionando a su tripulación. Su amor por la ciudad escondía, en realidad, un deseo inconsciente de reconciliación con su propia historia. Todos estos relatos, más allá de las diferencias culturales o temporales, convergen en una idea fundamental. Los lugares no solo tienen memoria, sino que actúan como disparadores de recuerdos que dormitan en la profundidad del alma. Las paredes antiguas, los caminos empedrados, los templos silenciosos, todo vibra con una energía que puede tocarnos sin previo aviso, despertando emociones, imágenes y certezas que no pueden explicarse con lógica. Así, los médiums se erigen como guardianes de una verdad que la mayoría ha olvidado. El pasado no está muerto ni perdido. Está aquí, latiendo en cada piedra, en cada ciudad, en cada rincón del mundo donde alguna vez dejamos una parte de nosotros. Y cuando la sensibilidad se afina, o el alma está lista, esa historia vuelve. No como un recuerdo borroso, sino como un llamado profundo, porque hay memorias que no mueren, solo esperan ser recordadas. Suspenso y miedo, el rostro oscuro de la conexión. No todos los recuerdos de vidas anteriores emergen como melodías dulces o escenas llenas de ternura. En muchas ocasiones, la conexión con un determinado lugar abre cicatrices invisibles que hemos llevado siempre sin saberlo. Lo que el alma oculta no siempre está envuelto en luz ni en enseñanzas elevadas. A veces, lo que se esconde entre muros antiguos, pasadizos olvidados o ruinas silenciosas, es puro terror. Un miedo sin forma, ni origen claro. Una sombra que nos acompaña sin razón aparente. Y todo suele comenzar con un detalle mínimo. Pisar un suelo que nos reconoce, aunque nosotros aún no sepamos por qué hemos llegado allí. El médium franco-brasileño, Leonard de Lemos, un profundo investigador de la reencarnación y la psicometría espiritual, compartió múltiples casos que ilustran cómo ciertos lugares despiertan memorias traumáticas, almacenadas en lo más profundo del espíritu.
En muchos de estos relatos, las personas no solo recordaban, sino que experimentaban reacciones físicas inmediatas, escalofríos intensos, náuseas repentinas, palpitaciones, ansiedad aguda, o incluso episodios de pánico aparentemente sin motivo. Todo detonaba al ver una imagen, cruzar un bosque, tocar una pared o simplemente escuchar un sonido familiar. Lo perturbador era que, en la mayoría de los casos, nunca habían estado antes en esos sitios, y sin embargo, algo en su interior lo sabía. De Lemos sostenía que el planeta está salpicado de lo que él llamaba zonas de impregnación espiritual profunda. Se trata de lugares marcados por dolores humanos intensos, masacres, torturas, persecuciones, injusticias o muertes atroces. Según él, esos espacios guardan ecos en un plano sutil, y las almas que pasaron por allí en otras vidas sienten una atracción inconsciente. Al reencarnar, muchas veces se ven llevadas de vuelta a esos puntos como parte de un proceso de reparación kármica o para enfrentar pendientes no resueltos. Esos reencuentros con el lugar del trauma suelen venir acompañados de angustia, desorientación y una sensación indescriptible de algo oscuro. Lo más sorprendente es que estas manifestaciones no se dan únicamente en médiums o personas espiritualmente entrenadas. De Lemos afirmaba que todos, en distinto grado, somos receptivos a los ecos del pasado. Algunos los bloquean, otros los niegan, pero hay quienes, al tener heridas abiertas o una sensibilidad elevada, se convierten en receptores involuntarios, y lo primero que sienten es miedo. Uno de los fenómenos más inquietantes que el médium documentó fue el de las repeticiones kármicas por afinidad geográfica. Observó que muchas personas eran atraídas repetidamente a las mismas ciudades, casas o profesiones en las que habían vivido o muerto anteriormente. Repetían patrones, sufrían accidentes similares, elegían relaciones con personas que encajaban con figuras del pasado espiritual. Todo ello acompañado por una vaga inquietud, como si algo invisible no encajara del todo, ni dentro ni fuera. Incluso, existen testimonios de turistas que, al visitar sitios arqueológicos, cuevas rituales o fortalezas antiguas, comenzaron a escuchar voces. No eran alucinaciones auditivas comunes, sino susurros internos, nombres, advertencias, frases en lenguas que nunca aprendieron. Y esas voces los seguían, incluso tras abandonar el lugar. Según De Lemos, ciertos puntos del planeta son portales donde el velo entre los tiempos se vuelve delgado, y los recuerdos no solo se despiertan, se apoderan del presente. Esta es la cara menos visible, pero igual de real, de la conexión espiritual con los lugares. No todos los reencuentros traen paz. Algunos nos confrontan con lo que más tememos, nosotros mismos, en otra forma, en otra época, en otro final. Porque lo que aterroriza no es el sitio, sino lo que fuimos allí. Y cuando lo recordamos, todo cambia. ¿Qué hacer cuando un aroma desencadena una angustia inexplicable? Cuando el cuerpo reacciona como si reviviera una ejecución. Cuando el alma grita, ¿ya moriste aquí? Para De Lemos, la única respuesta es preparación. No todos los recuerdos deben abrirse sin guía ni protección. Porque recordar también puede doler. El retorno a lo vivido puede curar. Pero, primero, como advertía el médium, puede asustar. Puede sacudir hasta los cimientos del presente. Porque para sanar el pasado, a veces, hay que morir simbólicamente dentro de él. Reflexión y diseño de tu propia conexión. Hay momentos en los que el alma no avanza ni retrocede, simplemente se detiene. No porque haya alcanzado la verdad definitiva, sino porque siente, de forma casi mística, que está por formular la pregunta correcta. Esa pregunta que no nace de la mente, sino del espíritu. Después de una travesía marcada por lugares que conmueven, señales que desconciertan y memorias que estremecen, emerge una conciencia distinta. Una conciencia que no se conforma con saber quién fue en otra vida, sino que busca comprender para qué revive ese pasado ahora, en este cuerpo, en este instante. Es en ese punto que la reflexión deja de ser un ejercicio mental
y se convierte en un acto sagrado de alineación interior, un espejo silencioso, donde el alma empieza a rediseñar su propia historia. Allan Kardec, el pionero de la doctrina espírita, enseñaba que el espíritu es un viajero que se transforma con cada experiencia, cada vida, cada renacimiento. En su obra cumbre, El Libro de los Espíritus, dejó claro que nada en nuestro camino es producto del azar. Cada dolor, cada alegría, cada reencuentro tiene un motivo dentro de una arquitectura espiritual más amplia. Los lugares a los que llegamos, las personas que cruzan nuestra vida, los amores imposibles, los miedos sin explicación, todo responde a un plan profundo, muchas veces inconsciente, que el alma trazó antes de nacer. También es importante recordar que no todos están preparados para mirar hacia atrás. Hay espíritus que necesitan anclarse primero en el ahora. Construir autoestima, desarrollar amor propio, aprender a vivir sin miedo, porque mirar hacia vidas anteriores sin una base espiritual sólida puede desestabilizar más que ayudar. Por eso, la conexión con el pasado debe diseñarse con cuidado, con preparación, con humildad. No por curiosidad ni por ego, sino por compromiso con uno mismo. La verdadera conexión espiritual no busca recuperar glorias perdidas ni revivir traumas por dramatismo. Su objetivo es más sutil y más poderoso. Entender cómo ese pasado nos moldeó, cómo nos trajo hasta aquí, y qué podemos hacer ahora con ese legado. Podemos seguir atados a los hilos invisibles del karma, o podemos usarlos para tejer una nueva versión de nuestra alma. Kardec creía que los espíritus eligen intuitivamente los lugares donde deben reencarnar. No por simple gusto, sino porque allí los esperan las lecciones precisas. Tal vez por eso amamos una ciudad que jamás habíamos visitado, o sentimos pertenencia inmediata al entrar en una casa antigua. El alma recuerda lo que la mente aún no comprende. Pero quizás el legado más importante que nos dejó Kardec fue este. El futuro del alma está en sus propias manos, incluso si su pasado ha sido trágico. No estamos destinados a repetir nuestros errores eternamente. Estamos invitados a transformarlos. El diseño consciente de tu conexión con lo espiritual comienza cuando decides escucharte de verdad, cuando respetas tus intuiciones, cuando observas con atención cómo reaccionas ante ciertos lugares o personas, y cuando usas cada recuerdo no como carga, sino como instrumento de liberación. Lo que nos une a ciertos rostros, territorios y experiencias no es casualidad. Es el eco de un plan divino, tejido por el alma mucho antes de este nacimiento. Un plan que solo se revela cuando estamos listos, listos para recordar y listos para transformarnos.